entonces lo de hoy va a estar dividido en dos. Como que a mí me toca ser el profe aburrido que va a dar la teoría y a Sergio el profe de buen rollo que va a dar la práctica. Pero bueno, en mi parte va a haber un momento que lo vamos a intentar mover y que haya un poco de práctica también para que no sea mucho... Claro, esto es un problema. Bueno, de este lado. Bueno, vale, entonces, primera pregunta para saltarnos la primera parte rápida. ¿Alguien nunca ha escuchado una charla de energética, del mercado eléctrico, etcétera? ¿O todos más o menos sabemos cómo es? ¿Sí? O le doy rápido. Bueno, lo paso rápido. Podéis levantar la mano, ¿eh? Si no... ¿Tú nunca? Energética no, el monstruo de energía sí. Vale, pero más o menos el mercado eléctrico lo conocemos, si no lo paso rápidamente. El mercado eléctrico está dividido en 4 tipos de empresas. Los productores que producen energía eléctrica, producen electrones. Una vez que se producen, bueno, estos señores son empresas privadas, no es público ni nada, ahora son empresas privadas. Entre ellas está Energética, además, que ya somos productores. Todo esto se conecta a una red de alta tensión, que es la red de transporte. Es una empresa pública, 20% público, 80% privado. Red Eléctrica Española, de España, con todas sus torretas de alta tensión, una gran red española que está todo interconectado. Y no español, está interconectado con los demás países que la rodean. Una vez que tenemos estos grandes cables gordos como puños, que es la red de alta tensión, afortunadamente eso no entra en casa. Lo que hay antes es un transformador que lo transforma a media y baja tensión, más chiquititos, más adecuados a nuestro consumo. Esta red es la red de distribución, esta ahora son empresas privadas. Y esto lo que hace es que nos lleva la energía eléctrica desde estas torres hasta el contador de casa, incluido ese contador, ¿no? Que son los que lo leen también para decir cuánto hemos consumido, ¿no? Y luego están los consumidores, que somos todos nosotros, los que consumimos energía. Si veis, todo esto es un fluido constante de energía eléctrica y, bueno, para explicar el cuarto tipo de... a Santiago le encanta, para explicar el cuarto tipo de empresa que hay en el mercado, aquí os lo que solía hacer antes, porque esto hace mucho que no lo hago, es la analogía con el agua, y es que la energía eléctrica es un fluido constante que no puede ser almacenado, se tiene que producir y consumir la misma energía eléctrica constantemente. Entonces, para eso me gusta hablarlo como si fuese unas tuberías de agua, donde yo meto agua por aquí y la saco por acá. Si yo tapo aquí una de golpe y no entra lo mismo que lo que sale, se me desborda por aquí. Si abro muchas, se me vacía el canal, ¿no? Entonces, constantemente tiene que haber alguien, un mecanismo que regule, que haga que lo que entre por aquí salga por acá. Entonces, si estamos con el agua y las plantitas, pues tiene que haber una jardinera que nos ayude a que estas plantas, en función del consumo de agua que necesitan las plantas para crecer, pues abrimos o no abrimos los grifos de arriba, ¿no? Pues el rol de la jardinera es la comercializadora, es la que se encarga de representar a... Uy, se me ha ido la toalla. Sí. Así es, bueno, en fin. Es la que se encarga de representar a los consumidores en el mercado eléctrico y de prever la demanda de nosotros en el mercado, ¿no? Porque a nadie nos pregunta cuánta energía consumimos cuando vamos a encender la lavadora. Encendemos, funciona y ya está, ¿no? Pues es esta señora jardinera. Y eso es energética. También está en la producción, pero comercialización. Vale, para irnos ya yendo hacia, porque si no esto ya se empieza a parecer la charla energética habitual, para irnos centrando en el tema de hoy, que es entender la tarifa, simplemente comentar que antes, hasta el 97, la distribuidora, la propietaria de esos cables y de esos transformadores, era la misma que la que nos cobraba la energía eléctrica, que era nuestro representante. Luego no podíamos elegir, la que tenía los cables nos cobraba la energía eléctrica y ya está. Desde la liberación del sector en el 97 tenemos unos propietarios de un cable por un lado y tenemos comercializadora por otro, es diferente. Entonces nosotros no podemos elegir esto porque no podemos arrancar los cables y hacer una empresa nueva, que no nos dejan. Y lo que sí que es diferente es que podemos elegir la comercializadora, podemos elegir nuestro representante en el mercado de la electricidad. Y por eso, a veces a las 4 de la mañana llama alguien a casa diciendo que en qué compañía estamos, ¿no? Pues porque estos pueden ser gente diferente y te pueden ofertar cosas o no. ¿Vale? Pues vamos a lo siguiente. Entonces, dicho esto, el enfoque de lo que se va a contar aquí hoy, por lo menos el que he reflexionado, que puede estar equivocado o no, es un poco para entender cuáles son los conceptos que hay en una factura
saberles manejar para luego poderles calcular. Y también saber o tener unas pocas herramientas para poderse defender ante determinadas ofertas de determinadas comercializadoras, o cuando nos pongamos delante de una factura que sepamos ver si hay alguna trampa o no trampa. Eso sí queda a lo mejor un poco feo, pero alguna cosa que se nos pueda escapar sin querer por el camino, ¿no? Entonces, para eso, lo que se me ha ocurrido... bueno, esto no, pero antes de eso, es verdad, os voy a presentar las tarifas. Es decir, antes de meternos en una factura, vamos a explicar qué tipos de facturas, de tarifas hay, ¿no? Y antes de eso, vamos a ir a un concepto previo, que es todavía más importante que las tarifas, que es la diferencia entre la potencia y la energía. No la vamos a dar en plan primero de física, sino la vamos a dar con otra analogía, que parece que estoy abonado, para que se entienda mejor, ¿no? Entonces, en este caso, pues volvemos al agua otra vez de nuevo, y la diferencia o la manera de explicar lo que se me ha ocurrido es que imaginemos que tenemos un grifo y la energía sería el agua que cae por ese grifo, y la potencia sería la capacidad que puedo abrir yo ese grifo. De tal manera que este grifo puede permitir 5 litros por segundo, por ejemplo, abierto al máximo, pero yo puedo elegir abrirlo del todo y que me vaya un chorro de 5 litros por segundo, o abrirlo un poquitín y que vaya un litro por segundo solo, ¿no? Entonces, la energía consumida es esta cantidad de agua que yo almaceno, y lo abierto que está o no sería la potencia contratada que yo tengo. Es decir, hasta cuánto de máximo puedo llegar a abrirlo sería mi potencia contratada. La potencia contratada, cuánta energía de golpe conectada a tope puedo llegar a consumir. Y la energía sería pues ese caudal que me llega a mí a casa. De tal forma que si yo, porque esto pasa en las facturas, si yo como mucho voy a consumir 2 litros por segundo, como mucho, pues no necesitaría un grifo que me pudiese permitir un caudal de 10 litros por segundo, estaría como sobredimensionado. Y si me cobran la cantidad de litros por segundo que puedo abrir, pues estaría ahí perdiendo dinero, ¿no? Pues esto pasa un poco en la energía, pero lo vamos a mirar en la factura. ¿Esto está más o menos claro? Así esta analogía un poco inventada. Vale, y ahora ya sí, vamos a los tipos de tarifas. Un gran cuadro. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar aquí, hay más, pero pues ya se nos va un poco del objeto de esto, ¿no? Entonces tenemos las tarifas 2.0, que se dividen, y la 2.1 también, en normal, 2.0a, y discriminación horaria, que ya sabéis que es esta que por la noche vale menos y por el día vale más. Entonces, si yo consumo mucho por la noche, me viene bien esa, o mucho un poco, que sea el 30% más o menos lo que ya consumo por la noche, ya me empieza a interesar esto, que para otra charla podemos explicar la comparativa para entender qué me viene mejor, si la discriminación horaria o no. Este tipo de tarifa tiene una potencia máxima de hasta 10 kilovatios. Es decir, que la energía que puede pasar por mis cables puede llegar hasta 10 kilovatios hora, en ese término, ¿no? Y luego, en la parte de la energía, el término de la energía, si estoy en no discriminación horaria, la normal, solo tengo un término, es decir, pago tanto por cada kilovatio hora que entra en mi casa, y si tengo discriminación horaria, pues lo que os he dicho, cuando es de día, tienes un término punta que vale más que este, y cuando es de noche tienes un término valle que vale menos que este. Entonces, en función de mi consumo, me puede ir una cosa u otra. Luego, hay otra que es 2.1a y discriminación horaria, que es para un poquito más de potencia. En las casas vamos a estar aquí, si no, menudo chale. Y luego ya tenemos las 3.0, que yo creo que no va a dar tiempo a explicarlas, pero que es para potencias que son mayores de 15 kilovatios, ¿no? Es más complejo, cambia un poquito la cuestión, ¿no? Vale, entonces llegados a este punto, lo que vamos a hacer para empezar a saber manejarnos sobre una factura, voy a repartiros por grupitos, os voy a pasar por aquí. Lo que tenemos aquí delante son 3 facturas reales, es decir, estas son 3 facturas que me he encontrado yo comparando diferentes facturas de la gente, de 3 compañías diferentes y que están unificadas en consumo, es decir, una tenía potencia contratada 4,4, la otra 4,3, pues he cogido y las he hecho todas de 4,4. El consumo por mes era más o menos parecido, pues he cogido el consumo más o menos para decir, para que fuese, como eran muy similares, pues igualarlas y poderlas comparar.
Y las he escogido también porque tenían casuísticas diferentes entre ellas. Uno era un poco más clara, otro un poco menos, y entonces así de esta manera nos vamos también entrenando a poder manejar diferentes tipos de facturas de diferentes empresas, ¿no? Entonces vamos a por ello. Bueno, aquí os las presento, lo que pasa que a color, pero es lo mismo. Algunas, bueno, además tienen la misma estructura que las compañías que están detrás, lo que pasa que lo he borrado para que no haya aquí ningún problema, pero estas tarifas serían con la misma estructura. Pues aquí la potencia, aquí no sé qué pulsa, ¿no? Para que siguiese. Entonces, lo que os voy a pedir primero es que me encontréis estos términos ahí, y luego os los explico en las facturas. Venga ya, la sociedad. Vamos de vuelta. Entonces, la CUPS era esto que es así. Bueno, la CUPS es como el número de matrícula de nuestro contrato. Si nos queremos cambiar de comercializadora, tendremos que saber dónde está. Y esta CUPS pues siempre es un número larguísimo, que suele empezar por E0021, que acabará en una letra, en dos. Pues bueno, ahí lo tenéis, este era el que está por ahí. Suele estar, pues, bueno, pues depende del tipo de factura, la verdad. Algunos están al principio, arriba, otros están más cerca de... Siempre es el mismo. Siempre es el mismo, esto es... Cambia con que cambia. Claro, esto se mantiene, es como tu número de cuenta, es tu DNI eléctrico, es tu DNI eléctrico. Te vas a Cuenca y sigues teniendo, en este caso... Ese no sería el ejemplo, pero... No, es el el punto de conexión, el DNI del contador. O sea que si te vas a otra casa... Es otra. Sí, sí, yo quiero hacer la analogía, pero sí, es eso. Está asociado a tu punto de suministro. Vale, titular, pues fulanito, bastante realista. Es el titular de esto, que no significa que este lo tenga que pagar, ni que... ¿Vale? Eso lo sabemos, ¿no? Vale. Tarifa 2.0A, pues esa es la que tiene este señor. La energía consumida, 420 kilovatios hora. La potencia contratada 4,4 y el periodo de facturación, importantísimo para calcular una factura, son los días, porque claro, en función de los días me cobran esto y esto, no es lo mismo. Entonces esto hay que tenerlo siempre claro y buscarlo por algún sitio. Suelen venir las dos fechas, hay que restarlo. Bueno, la fecha. Luego ejemplificaba, para si estábamos despistados, dónde estaban, pues el periodo de facturación en la comercializadora 1 está aquí arriba. Ahí tenemos a fulanito, el CUPS, lo que os digo, a veces viene más cerca de cuando se calcula, pues este numeraco, y bueno, aquí suele venir qué tipo de peaje de acceso tengo, es decir, qué tipo de factura, 2.0A, la potencia contratada. Estos son datos que hay que coger y saber identificar en todas las facturas para poderlos meter luego a calcular, ¿no? Ahora toca pagar. Entonces, para pagar, ¿qué nos hace falta? Ya hemos localizado cuántos kilovatios tenemos, cuántos kilovatios hora. Aquí recuerdo lo que era antes, es decir, el término de potencia es hasta cuánto de máximo puedo abrir esto y en función de eso me cobran. Si puedo abrir hasta 5 litros, me cobrarán 5 litros por segundo, si puedo hasta 3,3. Y el azul, el agüita, es el agua que yo haya consumido a lo largo de todo este tiempo, me van a cobrar por litro. ¿Vale? Pues ese dinero que nos cobran es el término de potencia, el término de energía, a tanto el litro potencial y a tanto el litro consumido, ¿no? Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es buscarlos, el término de potencia y el término de energía, que está siempre expresado, siempre hay un euro porque nos van a cobrar, luego euros, por kilovatio, que es por lo que se mide la potencia, por año, por día, por mes, esto depende, ¿no? Esta unidad, pero bueno, esto y el de energía, así que ahora a buscar. Vale. Bueno, seguimos, esto es lo que sale. Tenemos la comercializadora 1 que nos cobra esto, el término de energía y el de potencia, muy parecidos, la comercializadora 2 y la 3. Y aquí la pregunta, porque a veces lo oyes por ahí, es ¿cuál es la más barata? ¿Me sabríais decir cuál es la más barata de las tres? Energética. ¿Qué no está? Depende de lo que consuma. Claro, es lo que pasa a veces, que nos dicen ¿cuánto es el kilovatio? 0,12. Ah, pues yo te lo pongo a 0,11. Ah, me encanta, pero claro, se nos ha olvidado esto. Entonces siempre hay que tener en cuenta los dos lados, no se puede comparar así, hay que calcularlo de verdad, ¿vale? Así no tenemos ni idea, porque depende de lo que consumas, esta puede ser más barata o no.
la 2 o la 3. Pero lo que está claro es que esta al principio va a ser más cara, porque los dos términos son más caros. Pero nunca nos pueden decir que algo es más barato que otro simplemente dándonos uno de los dos términos, incluso con los dos. Porque, ¿qué pasa? Que la comercializadora una, que nos pone un 6% de descuento. No sé si lo habéis visto. ¿El 10 o el 6? Ah, vale, digo, sí, sí. Claro, en esta 6, aquí es 6. ¿Qué es lo que pasa? También, oye, ¿cuánto te dan? Vale, pues yo te hago un 6% de descuento. Ah, me encanta, sí, pero ¿sobre cuánto es lo que hay que decir, no? Porque un 6% de descuento no dice nada. Si te... Claro, yo te hago un 6% de descuento, pero ¿cuál es mi término? ¿Sobre cuánto me lo aplicas? Vale, pues entonces yo ya ahí puedo saber si es más barato mi término o no. O sea, los descuentos, sin decir sobre qué, no valen para nada. ¿Vale? Aquí ya le pongo descontado. Entonces, ¿aquí qué nos encontramos? Pues que de golpe este término de energía es más bajo que este, cuando antes no era así, pero más alto que este. Bueno, esto esto eran las preguntas que lanzaba. ¿Cuál es más barata? Descuento sí, pero ¿sobre qué? ¿Cuál creemos que sería renovable? Bueno, esto lo podemos pasar para el final, en otro ámbito donde no hay tanta gente sensibilizada. ¿Y con cuál contrataríamos? Pues así, pues está claro que no lo tenemos muy claro, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de la economía. Esto está muy amañado. Vale, ahora vamos a calcular, vamos a meternos en ello. Si queréis podéis multiplicarlo, si no ya os lo paso yo, no pasa nada. Pero bueno, básicamente, ¿cómo lo calculamos? Pues el término de potencia es muy sencillo, es un término que, como os dije, está referido a días, meses o lo que sea, pues multiplicamos el número de unidad temporal por lo que hay aquí. Si es días, pues 60 días por día. Si es mes, pues un mes por... ¿no? El término y la potencia contratada. Así es como lo obtenemos. Y la energía facturada, pues más sencillo. El término de energía, que está en euros por kilovatio hora, por la energía. Esto es como muy pequeño, ¿verdad? Pero como lo tenéis ahí delante, no pasa nada. Sí, están más detrás. Vale, pues estos los tres. Si lo calculamos, nos da esto de aquí. Entonces aquí ya podemos empezar a atisbar cuál es más barata o menos. Aquí tenemos que la comercializadora 1 es realmente la más cara, y eso que tenía un 6% de descuento, pero claro, como su término era elevado, pues, ¿vale? Por poco, aquí estamos en pocas diferencias. Y entre la 2 y la 3, pues al final se ha quedado ahí empatada la cosa. 7 centimillos de nada, ¿no? Bueno, hemos acabado aquí podemos tomar ya la decisión de contrato con esta, si solo me interesa el precio. Pues claro, estas preguntas siempre se hacen cuando hay que responder que no, ¿no? Pues vamos a ello. Pero no hemos acabado aquí. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Pues hay que multiplicarlo por el impuesto eléctrico, el impuesto especial de la electricidad, que es este numerazo, 5,11, 26, 96, 32. Pues ese número de ahí, que se paga y no sabe muy bien por qué, es un impuesto que se definió en la ley del 97, que se hizo para cubrir las ayudas al carbón, que se habían quitado y se puso esto. Tiene un poco de... bueno, tiene varias polémicas. La primera, bueno, podría ser esta. La segunda es que es un impuesto especial de fabricación y supuestamente eso se aplica sobre el bien fabricado, es decir, la energía eléctrica, y este impuesto se aplica al término de energía y al de potencia. Luego hay gente que dice, no nos lo tendríais que cobrar en la parte de potencia, porque yo estoy consumiendo el bien fabricado, es la energía, no la potencia, ¿no? Pero está ahí. Y encima, otra cosa también polémica, es que esto es un impuesto del 5%, y al final de la factura, si lo veis, se multiplica el 21% de IVA a todo otra vez. Luego este impuesto se le aplica al IVA también. Pues bueno, esta es una de las joyas de la factura. Ahí está. ¿Vale? Lo multiplico. Ese se supone que es para todas, ¿no? Igual. Esto es para todas igual. Esto es un impuesto dictado por una ley que es del 5,300 números. Entonces, si queremos compararlo, pues lo tenemos que multiplicar a todas, porque no es un euro de diferencia, es un euro,05, y así vamos sumando. Vale, pues lo multiplicamos a todas, y esto es lo que tenemos. Bueno, pues en vez de 7 céntimos, ahora son 8 céntimos de diferencia. Pero claro, cosas más grandes, pues la diferencia puede ser mayor. ¿Ya está? Pues tampoco. ¿Qué es lo que viene ahora? Pues una cosa donde a veces también nos pueden meter una trampa. El contador es lo de antes, bueno, ahí me he equivocado. Es los servicios. Si os fijáis, en la comercializadora 1 y 2, pues parece que más o menos hemos acabado. Teníamos el descuento que lo hemos tenido en cuenta, tenemos el impuesto de la electricidad, tenemos el contador, que bueno, no lo he explicado, es verdad, pero bueno, contador que es... Claro, si me lo paso de golpe. El contador es el mismo, es lo que tenemos en casa y nos lo cobran, es de la distribuidora,
y se lo cobra, no sé, excepto en este caso, que esto se lo ahorraría. Si el contador es tuyo, esto no vendría, pero como nadie suele tener su contador, pues lo que pasa es que la distribuidora lo compra, lo pone en nuestro sitio y nos cobra un alquiler. Si nosotros nos vamos a otra comercializadora, ese contador sigue siendo de la distribuidora, luego siempre va a ser el mismo precio, siempre nos van a cobrar esta cantidad. Si queremos comparar este numerito, lo tenemos que tener igual en el contador, que no debería de haber muchos problemas, es decir, nos lo cobran y ya está. Puedes decir, misa, te pueden hacer más o menos caso, te pueden cobrar por un servicio que no tienes, pero bueno, más o menos debería de estar ahí. Y por tanto lo tenemos que poner igual en todas las facturas, porque es algo que no depende de la comercializadora, depende de la distribuidora. Pero en la tercera comercializadora lo que tenemos son unos servicios que están como fuera de todo lo del cálculo de energía, no sé qué, no sé cuál, y justo cuando ya estamos acabando la factura, ¡pum!, nos meten dos servicios, uno de asistencia eléctrica y otro de protección de pagos. La 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no digo que estos servicios sean útiles o no, lo que sí que digo es que hay que ser conscientes de que si los tenemos o no los tenemos y de si nos sirven para algo o no. Entonces, si no nos sirven para nada o no los queremos, no deberían de estar aquí y deberíamos decir, oye, esto no. Y si los queremos, pues bueno, y cada uno Oye, una cosa, pero ¿realmente qué te aporta un servicio de asistencia eléctrica? Me van a decir, venga, yo lo quiero, pero ¿qué te asiste? Pues llamas a la comercializadora eléctrica y se lo preguntas. A la 3, llamas a la 3 y dices, oye... Sí, lo que decir, de estar conscientes, porque a lo mejor esto yo no lo quiero para nada y me lo han metido directamente. Sí. Sí, es que no quería ser tan malo. Pero sí, este caso en concreto, ya que has abierto la cosa, este caso en concreto, al hacer la comparativa, salía este servicio. Y dije, oye, ¿sois conscientes de esto? Y dijeron, sí. Llamé a la compañía 3, les dije que no querían estos servicios y dijeron, sí, sin ningún problema, te subimos el término de energía y todo arreglado. Entonces, es una manera también, puede ser una manera de tener un término de energía bajo y luego que acabes pagando más, ¿no? Podría ser. Puede ser un servicio, puede ser eso, ¿no? Por eso digo que hay que ser conscientes de esto de aquí, que no hay que llegar hasta abajo del todo, porque nos puede meter aquí algo y ser conscientes si nos gusta o no, ¿vale? Entonces ya metiendo estos servicios, ¡pum!, acabamos aquí. Entonces, fíjate que había aquí la comercializadora 3 es la más barata y de golpe ha pasado a ser la más cara. Por unos servicios que si nosotros nos acaba de multiplicar los kilovatios, hemos dicho, me encanta esta. Pues no. Con la tarifa eléctrica hasta la letra de abajo más pequeña del final hay que hacer todos los números y nunca hay que calcular, si voy a comparar dos comercializadoras, esta factura con mis cálculos. Hay que repetirlo todo, eso ya lo va a explicar Sergio, ¿no? ¿Y cuál es la 2? ¿Cuál es la 2? Bueno, ya para ir acabando, que esto también lo manejaréis vosotros, ¿desde dónde viene la diferencia? Porque una vale 116 y la otra 108, ¿no? Entonces, simplemente la estructura de la tarifa, que es más o menos lo que ya se ha visto, pues que tenemos una parte de nuestra tarifa que está asociada a la energía facturada, es decir, hay un término que multiplica nuestros kilovatios hora, luego hay otro término que multiplica nuestra potencia facturada, es decir, la cantidad de energía que podemos llegar a demandar en un instante de tiempo, una parte que es el impuesto eléctrico, una que es otros servicios y el contador, si los hay, el contador, y otra que es el IVA. Si os fijáis aquí, poca cosa hay, ¿no? Entonces, quitando el impuesto de eléctrico, que esto lo fija el Estado directamente, 5 y pico %. Otros servicios y contador, que esto, pues si estás de acuerdo con ellos bien o no, y el contador, pues si te lo pone, no tienes que pagar. Y el IVA, que esto viene también de lo que diga el gobierno en cada momento, pues nos queda la energía facturada, los servicios que por supuesto hay entre comillas, y la potencia facturada. Entonces, ¿qué hay dentro de esto? Pues dentro de esto, quito los servicios también, porque no están tan enfocados en lo que es la factura. Vale. Dentro de esto tenemos estos tres aspectos fundamentales. El peaje de acceso, es decir, lo que por ley eléctrica recauda el Estado para repartir a los diferentes agentes del mercado eléctrico, pues las primas, Red Eléctrica de España, o sea, el transporte, etcétera, 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 todos esos dineros los coge una parte chiquitita, lo coge dentro de lo que nosotros consumimos por kilovatio hora.
Otra parte es el propio coste de la energía eléctrica. Estamos pagando kilovatios hora, pues entonces en el mercado ahí esa electricidad que se mercadea, pues tiene un coste. Y bueno, yo aquí pongo, esa es la subasta. Y luego dentro hay, pues esto para otras charlas sobre el mercado eléctrico, pues unas primitas ocultas que no sabemos muy bien que existen, pero ahí están, ¿no? Y luego, después de todo esto, que esto viene impuesto, pues que esto es el mercado, esto es el Estado y esto también es el Estado, pues está al margen de la comercializadora. O sea, que realmente es una pequeña partecilla. Y en el lado de la potencia, esto también más fácil, es un buen trozo del peaje de acceso, o sea, de lo que el Estado fija como que tiene que recaudar, unos tantos euros por kilovatio contratado, y un pequeño margen de la comercializadora. Entonces, este margen realmente es chiquitito hasta tal punto que si tenemos una empresa comercializadora, como dice, eficientemente, una empresa comercializadora que hace una tarifa más o menos ajustada, la suma de estas dos cantidades tiene que ser pues, en torno, pues menor del 5% de todo este total. Es decir, el margen de una comercializadora ha de ser pues, 5% para abajo de lo que yo pago. Por lo tanto, puesto que todo esto es más o menos fijo y esto ha de ser menor del 5%, si una comercializadora me dice que me ofrece un descuento del 10% sobre el término A o el término B, sobre el total de lo que te factura, o el 15% o el 25%, hay dos. Yo creo entender que hay dos posibilidades. Una, o hemos estado pagando una barbaridad hasta ahora, nos han estado ocurriéndose de nosotros, hay un poquito de trampa por algún lado. Es decir, mira, te bajo aquí un 25% y a lo mejor hacen pum por acá. O te suben, es decir, que los descuentos milagro en la energía eléctrica son sospechosos, ¿no? Bueno, como toda la vida, ¿no? Pero por esta explicación. ¿Vale? Por eso lo del 6% de la comercializadora 1 es, sí, pero claro, luego resulta claro que el término de energía ya es alto de per se, ¿no? Entonces, ¿vale? Ya ahí lo pongo, son 2,6, bueno, pues para que vaya ahí. Bueno, esto era otra cuestión. Vale. Y yo creo que aquí de momento, a lo mejor he acabado, ¿no? Porque se ha cumplido el tiempo. Vale, para no ser yo muy largo y poder entrar en materia de comparativa y cómo nos metemos en un Excel y demás, pues voy a acabar aquí. Tenía más cositas, diferenciar entre dos mercados, eso si queréis al final. Y lo que sí que voy a es preguntar si tenéis alguna duda o algo no os ha quedado claro, o no os ha gustado, o lo que sea.